quisiera imaginarme lo que él está pensando de nosotros dos. Y no lo voy a decir por respeto, porque si nosotros nos pudiéramos meter en la cabeza de él ahora y pudiéramos leerle lo que está pensando, es respetuoso, no nos va a decir, Bueno, pero el disenso es por dentro debes enriquecedor. estar pensando, todas estos buenas pibes cosas. están descubriendo ahora. A ver, lo dijo el presidente, que no es un periodista. Si el presidente descubre esto recién ahora es porque estaba muy tapado. Entonces, cuando uno se acostumbra a ver un mundo, por ahí piensa que todo el mundo lo conoce. Y no es así. Es bueno que se visibilice, es necesario que se visibilice. Sin morbo, sin amarillismo, pero es necesario que se visibilice. Hay algo que también quiero recalcar, que es, ¿vieron la tranquilidad y la dignidad con la que los vecinos hacían su testimonio? Ninguno pataleando, lloriqueando, ninguno con esa histeria, por decir una palabra que me sale en la cabeza, de otros que por ahí no tienen los mismos apuros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un elemento hay una sabiduría en nuestro pueblo, en los más humildes, que por ejemplo yo he recorrido decenas de ollas populares, comedores en distintos barrios que son tan precarios o peores que Villa Itatí, y la gente tiene conciencia de que la vida está por encima de las ganancias y que es preferible perder un mes, 2 meses de laburo, aunque eso implique comer una sola vez por día, que enfermar el abuelito y que se te muere el abuelito. Entonces hay una pulsión de vida ahí que hoy está tapada por toneladas y toneladas de basura, de cosas que ellos no consumieron, de contaminación, de industrias que no los dejan ni laburar, ni tampoco beneficiarse de los productos, de una enfermedad que ellos no trajeron, porque la trajo el sector que puede viajar en avión, es decir, de sufrir todos los perjuicios del sistema capitalista globalizado y no disfrutar ninguno de sus beneficios, ni siquiera poder abrir una canilla y que salga agua, o tocar un botón y que se prenda la luz, o tocar otro botón y que se tire la cadena. Ahora, Juan, vamos a hablar un poco, te está viendo toda Argentina. ¿No sería una locura pensar que después de esto tengamos el 50% de Argentina en la pobreza? Yo creo que ya estamos ahí. Ya estamos ahí. ¿Y cómo vamos a hacer con el 50%? Porque también te escuché decir que una cosa es la economía de guerra, cuando estás en guerra, estás en la trinchera como estamos ahora, Así es. comes. Vos sabés de gente que tiene 2 papas, un poco de fideo y una cebolla y comen. Ahora, cuando pase la guerra, le quieren agregar pollo a las 2 papas y al poco de fideo. 50% de pobres vamos a tener, ya ahora tenemos 50, vos lo ves día a día. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo va a ser la Argentina del 50% de pobres? Mira, yo estoy convencido de que si no hay un programa planificado de algunas reformas estructurales, vamos a terminar muy mal. Muy mal. Porque la gente se banca la economía de guerra, se banca las medidas sanitarias, se banca comer en las ollas populares, se banca que se diga quédate en tu casa, y esta señora que ustedes mostraban evidentemente no se puede quedar con todos los pibes en su casa porque no tienen ni medio metro para cada uno. Lo que no se banca y no se va a bancar son las desigualdades y las injusticias. No se va a bancar que se subsidien grandes empresas mientras quienes cobran, por ejemplo, un salario social complementario hoy están en 8.500 pesos, muy por debajo de la línea de indigencia. Y eso no se va a poder resolver simplemente con medidas asistenciales. Te repregunto ahí, vos decís, no se va a bancar esas desigualdades. Cuando decís no se va a bancar, ¿cómo lo traducirías en hechos? En hechos cuando termine la cuarentena, cuando se pueda salir a la calle, cuando la gente pueda manifestar lo que le pasa. Mira, así como te digo... O sea, ves a ver, te lo traduzco y te lo pregunto Sí, directo. ¿Ves un escenario de convulsión social? Pero no te quepa la menor duda. Si ni bien se levanta la cuarentena, no hay una perspectiva, una esperanza y un rumbo hacia dónde avanzar, uno lo puede querer mucho el presidente, yo lo voté, peleé para que se vaya al gobierno anterior, pero tengo clarísimo de qué lado voy a estar cuando empiece eso. Y si están las organizaciones, eso va a tener un canal institucional. Pero, a ver, a quien le niegan un pedacito de tierra y un techo, que ahora vio que cuando venga el COVID-20, el año que viene, o el COVID-21, probablemente se va a morir, porque vive hacinado. ¿Cómo va a conseguir ese techo que le niegan? Va a ir a buscar un terreno y lo va a tomar. ¿Cómo va a conseguir ese trabajo que le niegan? Va a salir a cortar una ruta. ¿Cómo va a conseguir, tal vez,
poder alejarse un poco. Mira, yo estoy viendo, incluso dentro de la cuarentena, compañeros nuestros de Lomas, Lanús, que se están yendo para Cañuelas. Compañeros de las villas de Capital que se están yendo para Lomas y Lanús. Es decir, el hacinamiento no se banca más, la miseria no se banca más, la desigualdad no se banca más. Y uno dice, ¿por qué la gente tiene que ir a tomar tierra si tenemos un país con tierra por todos lados? Pero ahí te pregunto, Juan, vos sabés que yo leí el plan tuyo, lo tengo acá, y bueno, das un montón de definiciones. ¿Por qué se puso a pensarlo el plan general San Martín? Y vos planteás no solamente un sistema de control de la guita que iría, son más o menos 11.000 millones de dólares, son 750.000 millones de pesos para poner en funcionamiento un plan de 4 años, una especie de plan Marshall que puso de pie a la Europa castigada por la Segunda Guerra. Juan y su gente lo propone para levantar a Argentina por lo que viene, porque es muy sincero con lo que nos dice, ¿eh? Señores, o sea, si esto 50% de pobreza no se soluciona de acá a lo que viene, va a haber levantamiento, va a haber convulsión social. Entonces, hablas de las tierras a explotar en pequeñas parcelas de 50 metros, no sé cuántos metros, creo que son 50 metros. Ahora, Juan, yo leía tu plan hoy, pero en Cañuela, Juan, esa tierra que vos decís, tiene dueño. ¿Cómo haces? Mira, hasta ahí. A ver. En Argentina hay 5 millones de hectáreas del Estado concesionadas a nadie sabe quién. Explícame eso, a ver. Maipú, cerca de Mar del Plata, te cuento un caso que Maipú, conozco. sí. 5.000 hectáreas. Bueno, hay un señor del INTA que cobra, no sé si por abajo de la mesa, una concesión de nada, una plata, y hay un señor que siembra soja y la cosecha y no es el dueño de la tierra. En Maipú, cerca de la Ruta 2. Bueno, ¿Sí? pero ahí Sí. te puedo decir, pero un montón de casos. Después hay sucesiones vacantes, tierra Pero abandonada. pará, ¿cómo sería? Vos vas, ponele que esa tierra, esas hectáreas, los dividís en módulos y hacés módulos de economía popular. Acá sembrás soja no, porque tenés que tener una gran extensión, pero si acá haces, no sé, lechuga, o acá haces... Horticultura, fruticultura. A ver, hay muchísimos compañeros nuestros. ¿Cómo que lo ya llevas? hacen. ¿Y lo llevas en pareja? O sea, ¿le llevas a una familia? ¿Lo llevas a vivir ahí? ¿Le decís, bueno, asiéntense acá? ¿Qué les das para que se vayan a Maipú y te dejen Villa Itatío? ¿Se iría esta gente de Villa Azul o de Villa Itatío? Hay como tres planos. Primero, mejorar los barrios que ya están. No hay que ser Einstein ni hacer una planta termonuclear para que ese señor no tenga que ir 2 cuadras de su casa para agarrar agua. Hay que poner un caño. No es tan difícil. Con planificación eso se hace. Entonces, los barrios que ya están hay que integrarlos urbanamente, como dicen los curas villeros, la integración urbana de los 4.400 barrios populares que hay en la Argentina, donde viven 5 millones de argentinos. Eso no hay que demolerlo, no hay que exterminarlo, no hay que hacer ninguna de esas locuras. Hay que mejorarlo y convertirlo en un lugar digno con el trabajo de los propios vecinos. Eso es una parte. Otra parte es garantizar el suelo urbano, lotes con servicio, no solo para los más pobres. Un hijo de la clase media hoy, ¿qué departamento se va a comprar? ¿Cómo? Un hijo de la clase media. Un pibe que está estudiando 3er año de medicina. Se recibe de médico. Va a estar sometido al alquiler. Porque comprar una propiedad en Capital Federal vale $120.000. Entonces, ¿cómo va a vivir? Darle acceso al suelo urbano a los sectores populares y a los trabajadores de clase media es el mismo problema. El problema es que estamos todos concentrados en una ciudad que tiene una burbuja inmobiliaria que impide el acceso, los alquileres son altísimos, ni siquiera están bien regulados. Entonces, primer punto, urbanizar los barrios. Segundo punto, lotes con servicio, que vos te puedas construir tu casita, que tengas un lote de 12 por 20, 12 por 30, grandes como los que hacía Perón en la década del 50, en esa zona, General Rodríguez, Cañuelas, a 10 kilómetros de la capital de Córdoba, en Santa Fe, sobre tierras públicas o sobre tierras, una hectárea rural, vale $12.000. Sí, muy cara, porque hay de Muy 6, cara, 7 mil dólares. muy Estás cara. yendo al mejor lugar. En sí. los mejores lugares. Ahora, de una hectárea vos sacás 22 lotes grandes. Entonces lo rezonificás, le ponés los servicios. Son todas cosas que... Pero, Juan, escuchá, Juan, yo te digo porque conozco menos que vos seguramente, pero ese campo de 7, 8 mil dólares la hectárea, tienen dueño, Juan. Se compra. Se compra. Se compra, es muy sencillo. Mira, ¿cómo hace un desarrollador para hacer un country? Agarra una tierra rural. ¿Quién lo compra en el Estado? Pero desde luego después lo paga la gente con su trabajo. Digamos, es lo más elemental que hay. Si vos necesitas, hasta ni siquiera te digo como una política social,
como una política de seguridad pública, una política sanitaria. Es que arrancaste por ahí, porque si no hace eso el Estado, toda esa gente se te va a venir. Pero lógico. Entonces, ¿cómo puede ser que vos no puedas comprar esa hectárea a $15.000, que es menos de $1.000 por lote? Darle una zonificación específica, que es un trámite que se hace en algún organismo estatal, armar las calles, poner los caños, conectarlo a la luz y que la gente se vaya construyendo su casita de a poco. Sí. Bueno, hay dos situaciones, ¿no? Que quizás vos conoces bien. Una, que mucha de esta gente quiere estar cerca de los grandes centros urbanos por un tema de acceso al laburo, pero te quiero preguntar por el financiamiento. Eso era antes. Bueno, pero espera, te quiero preguntar algo que leí de tu proyecto. Sí. Vos decís, para esto necesitamos recursos, es decir, hay que comprar estas tierras, vamos a suponer que seguimos esa lógica de razonamiento. ¿Yo entendí bien o vos hablabas de recursos que podrían obtenerse de no pagar los intereses de la deuda? ¿Entiendo bien que vos estás pensando que la Argentina no debiera pagar la deuda? La Argentina no puede pagar intereses de deuda o capital en los próximos, por lo menos 2 años. Eso está fuera de discusión, digamos. Nuestro gobierno está tratando de resolver una negociación que desde luego implica que por un tiempo considerable pero no va a pagar. Pero se supone no entrar en default. Eso depende sobre todo de los acreedores. Si aceptan el acuerdo o no lo aceptan. Yo te puedo asegurar que es mejor un default que un mal acuerdo. Un mal acuerdo, imagínate si hubiera estado Macri con el vencimiento que hay, si hubiesen pagado así cash miles de millones de dólares y no habría plata para los camisolines ni para la asistencia de Vigitati. Entonces, en el mundo está sucediendo que, bueno, la doctrina del esfuerzo compartido. Los acreedores tienen que entender que hay una situación catastrófica y que si ahogan a la Argentina no van a cobrar nunca. Entonces, eso yo creo que el gobierno lo está manejando relativamente bien y que es evidente que no vamos a poder pagar esos servicios de deuda. Segundo punto, los recursos están. La Argentina es un país rico, insisto. Las tierras, algunas tienen dueño, otras son fiscales. Las tierras fiscales se pueden utilizar. Incluso si no te la quieren vender los dueños, no hay problema. Te vas a buscar tierras fiscales. Pero lógico, o sea, tierras en la Argentina. Te tengo que hacer la pregunta que sabes que viene de cajón. En ningún momento planteas la posibilidad de que el que no te quiera vender, te quedas con la tierra. No, eso, a ver, hay dos formas de. Una se llama confiscación, que es ilegal, y otra se llama expropiación. Mira, durante el gobierno de Macri, en un proyecto de ley que lo firmó Carrió, Negri y Mazoc, yo redacté el 80% de ese proyecto, se hizo una expropiación masiva de todas las tierras sobre las que se asientan las villas de emergencia de la Argentina. Salió por unanimidad. ¿Vos le diste una mano con la redacción de eso? Era nuestro proyecto y ellos lo tomaron y lo presentaron, digamos. De hecho, no lo querían presentar, es graciosa la anécdota. No lo querían presentar, yo lo estaba negociando y les dije, si no lo presento con ustedes, lo presento con Cristina. Y al día siguiente lo presentaron. Era a partir de un relevamiento que habíamos hecho la CETEP, la CC, Barrios de Pie, Escuchá, Cáritas Juan, ¿y qué se expropiaron? ¿Qué terrenos? Todos los terrenos donde hoy están los barrios populares, que el 60% son privados. Es decir, no sé el caso de Villa Azul ni de Villa Itatí cómo es la propiedad de la tierra, pero hay un montón de barrios. Entonces, concluyo que si se pudo expropiar con firma del gobierno pasado terrenos que son de barrios vulnerables, se podría expropiar campos que no te quieren vender. A ver, el acceso o lo del Puerto Madero, ¿cómo te pensás que se hizo? Expropiando. ¿Y exploraste, por ejemplo, zonas como Ezeiza, Campo de Mayo? Pero lógico, el tema es... No, pero perdón, que una cosa. Mirá que en Ezeiza y Campo de Mayo no te crece como te crece por algo vale el campo $10.000. Un campo de $10.000-$12.000 tiene 1 metro de humus. Pero quieren ir a laburar. Yo lo que me pregunto, lo pregunto desde la absoluta ignorancia, no lo sé. ¿Quieren ir a trabajar con esas premisas, digamos, la de la agricultura? ¿No quieren estar cerca de los centros urbanos para tener laburo? Son cómodos. Primero, laburo no hay. Es que entender, en la Argentina estructuralmente hay un 30% de los trabajadores que están fuera del mercado laboral, que se la rebuscan en la economía popular. Segundo tema, Ezeiza no es tan lejos y ya hay gente que se está yendo porque no se puede vivir más así. Que vos tenés al señor que dijo que llegó en el año 64. Sí. El hijo del señor, el nieto del señor y el bisnieto del señor. Bueno, el nieto del señor se quiere ir. Cuando decís Ezeiza no es tan lejos, ¿a qué te referís? Que son 30 o 40 kilómetros. Sí, pero en Ezeiza, perdón chicos, a los dos se los digo, en Ezeiza no puedes sembrar. No se puede sembrar en Ezeiza. Pero por ahí se entiende mal una cosa. Una cosa son los lotes con servicio para vivienda, donde vos podés desarrollar cualquier tipo de actividad de economía popular, no necesariamente agraria. Puede ser una obra de la construcción. Y otra cosa son
las comunidades agrarias, las chacras que se pueden armar. Es decir, el Plan San Martín, el plan que nosotros estamos pensando desde los movimientos populares, tiene 3 consignas: tierra, techo y trabajo. No todo el mundo se quiere ir a vivir al campo, pero nadie quiere seguir viviendo con este nivel de hacinamiento. Las familias que ya viven en los barrios populares tienen que tener acceso a la luz, al agua, a las cloacas, las vereditas, la infraestructura, el asfalto. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo es garantizar el lote con servicio, por lo menos 1 millón, para viviendas nuevas. En el sur también funciona, o sea, esto que estás planteando no es muy lejos de Capital, porque son muchos asentamientos de los que estamos hablando y los que muy bien conocés vos acá. ¿Podrías plantearte también más al sur, por ejemplo, Patagonia, en un montón de lugares para explotar? Mira, en la Patagonia hay cantidad de villas y asentamientos que no te puedes imaginar. El Alto de Bariloche es Villa Itatí, digamos. Perdón, y con una dureza mucho mayor por el tema del clima. Mucho mayor. Yo una vez vi y hablé con gente que trabaja socialmente en esos sectores y es mucho más cruda y más dura la vida en esos asentamientos, en esa zona del país, por la crudeza del clima que hace que te pongan realmente entre la vida y la muerte, ¿no? Así es, digamos, se cocina leña, se calefacciona leña, a veces no llega la leña. Entonces, el problema es que hace muchos años en la Argentina no hay un planeamiento de la distribución de la población en el territorio. Tenemos el país más urbanizado del mundo junto a Singapur. Tenemos 91% de población urbana, y yo creo que es más. Es decir, el 91% de la población está en el 1 o el 2% del territorio. Sí. Es una cosa ridícula. Débora, tomando el plan que leímos juntos para charlar con Juan, y ahora vamos a ver algunas tapas, le vamos a charlar con él sobre la famosa infectadura que ha dado mucho que hablar. Él lo que plantea, a ver, nos es muy claro con lo que nos dice a través de este programa a toda Argentina. A ver, señores, yo planteo la posibilidad de solucionar lo económico. Si no, esto es horrible decirlo, pero puede llegar a explotar. Esto es una olla de presión. A ver, o explota este año o el año que viene, o dentro de 5. Claro. Es insustentable este modelo, este sistema es insustentable. Puedo decir que con la forma que vos estás planteando, incluso por lo que leo, le podrían dar laburo a 4 millones de argentinos. Lógico. Ahora, nosotros proponemos esto. Vamos a suponer que no se puede, que está mal. Que alguien proponga otra cosa. ¿Qué consenso tenés desde las autoridades políticas, las de gobierno o parlamentario? Yo lo he hablado con toda la dirigencia del campo oficialista y con algunos opositores, con empresarios, con sindicalistas. Todo el mundo está peso más, peso menos de acuerdo. El tema es que, viste que Perón decía, mejor que decir es hacer. Mejor que postear es hacer, mejor que sacarte una selfie es hacer. Hay un problema con el hacer cuando el hacer implica pensar fuera de la caja y fuera del Excel. Es decir, la burocracia política está acostumbrada a tocar un botoncito y aumentar un impuestito o pagar un subsidio más, y en general se equivoca bastante con el botón. Ahora, pensar en hacer 1 millón de lotes, en repoblar el campo, en generar un circuito nuevo de trabajo a través de la economía popular, es mucho laburo. ¿Y cómo elegís a quienes se quieren ir? Perdón, porque me enganché, perdón Javi, ¿no? Porque ahora vamos a compartir como las tapas. ¿Cómo decidís quiénes podrían ir a tomar una parcela de 50 metros cuadrados para sembrar, por ejemplo? Ya, saquemos un poco el tema de sembrar, porque si no... Sí, yo me quedé ahí. Si no parece muy susanesco, no con Susana Jiménez que se vayan y... Puede ser ni que haga mates de calabaza, puede ser que labure en la carpintero. O que sea carpintero. Sí. Pensá en alguien que vive, un barrio de Loma de Zamora, Villa Caraza, que yo lo conozco bien. Y yo voy a Villa Caraza con un plano, con una urbanización nueva de 400 lotes, que valen 150.000 pesos cada lote, y que al compañero se le van a descontar 2.000 pesos por mes de su salario social. Ya hay gente viviendo en Villa Caraza. No, por eso. Voy a Villa Caraza, hago una asamblea y pregunto, ¿quiénes se quieren ir a vivir acá? Pero se llena. ¿Pero a dónde los llevas a vivir? Le decís a Ezeiza, a Cañuelas, San Vicente. 150, le decís a la asamblea en Villa Caraza, llegás, le decís, muchachos, ¿quiénes se quieren ir a vivir acá? Son 150.000 pesos por lote. Sí. Vos sí se llena, pero hay que pagarte después 150.000. ¿2.000 pesos por mes? ¿2.000 pesos por mes? Y vos que conocés mejor que seguramente que nosotros la realidad social. A ver, ¿quieren hacerlo? Porque espera, te lo pregunto porque pero la gente está desesperada por conseguir un lote. Pero vos te acordás que muchas veces sucedió hace muy poco, incluso con el gobierno de la ciudad, cuando hacían los censos para relocalizar a la gente donde estaban en zonas o inundables o donde había alguna situación difícil porque alguien o buscaría un negocio inmobiliario, no sé los motivos, iban a censar, les ofrecían dinero para que dejen esos lugares
Y decían las autoridades Sí. políticas, por eso te lo pregunto a vos, que la gente no quería irse de esos lugares. Hay dos, a ver. Primero, hay que respetar la voluntad de alguien que vive hace 20 años, 30 años en un lugar, que además ahora por la ley que se sacó durante el gobierno de Macri, todos son legítimos poseedores. Los 4.000 y pico de barrios populares de la Argentina, todos tienen un certificado de vivienda familiar que dice, usted es legítimo poseedor de este lugar. Entonces, el que se quiere quedar, se queda. Segundo, lo que hacía históricamente el gobierno de la ciudad era darte un subsidio habitacional con el que no comprabas nada, no comprabas ni una maceta. Entonces, ponele que eran 150.000 pesos, pero no había un plan para acceder a un lote por 150.000 pesos. Era 150.000 y arreglate. Y arreglate. Gánate una pensión Entonces, o hacer, qué sé yo. Y si fuera el doble, ¿cuánto te duran 300.000 pesos alquilando? Si un alquiler barato vale 10.000 pesos, muy barato vale 10.000 pesos, te dura 2 años y medio, ¿y después qué haces? Ahora, seguimos discutiendo cosas como esta. Mirá esta tapa de diarios de uno de los temas. Quiero que nos des una mirada de esto, ¿no? Bueno, la estamos compartiendo porque fue el tema de la semana, el debate de la semana, ¿no? Infectadura, no infectadura, carta de intelectuales. Sí, intelectuales, algunos colegas periodistas. Bueno, Sandra Pita, ¿te acordás la científica del CONICET que lo había enfrentado en plena campaña Alberto Fernández cuando fue a un acto político? ¿Qué es la infectadura? Bueno, explícamelo. Sostienen este grupo de intelectuales, periodistas y científicos que la pandemia o el coronavirus le dio una herramienta al gobierno para gobernar con sesgos totalitarios, ¿no? Sin el funcionamiento de los 3 poderes del Estado, es decir, justicia, ejecutivo y Congreso, para gobernar por DNU, y que el control social, producto del coronavirus, del aislamiento y de la cuarentena, ponía al gobierno al borde de ser una suerte de dictadura, por eso el juego de palabras. Por eso viene, perdón, sabes que no lo entendía, evidentemente soy muy duro. Por eso viene la palabra, el neologismo es infectadura en vez de dictadura, es infectadura. Claro, por eso te traslado. ¿Qué sé yo? O sea, algún imbécil se creyó piola por inventar la palabra infectadura, hicieron una cosa absolutamente irracional, de intelectuales mediocres y bastante jorobados, que si no hubiese sido tan levantado por algunos medios, la verdad que hubiese pasado como esas teorías conspirativas que nadie le da demasiada bolilla, porque evidentemente si, no sé, 500, 1000, 2000 personas pueden ir al obelisco a hacer lo que hicieron, mucha dictadura acá no hay. Entonces, creo que hay que concentrarnos en los temas esenciales. El Papa dijo una cosa interesante, de estas cosas se sale mejor o peor, pero igual no se sale. ¿Y cómo vamos a salir? ¿Peores o mejores? No, depende de nosotros. Depende de nosotros. No podemos vivir así en este país maravilloso que tenemos. No podemos dejar esos pueblitos abandonados en vez de revitalizarlos para que también haya posibilidad. Yo creo que hay mucha gente, no solamente de los sectores populares, de las clases medias, que no quieren vivir más en este ritmo frenético de vida. Juan, tiraste un título, David, vos es que leyendo el plan de él, habló de pueblos ferroviarios abandonados. Todos conocemos pueblos ferroviarios. Por ejemplo, cerca del mío, en San Vicente, estaba Estación Los Sembrados. Un pueblo pasaba el tren ahí y desapareció. Un pueblito que tuvo 300 habitantes, después pasó a 15 y ahora es un paraje. No nadie, creo que vive un señor que cuida un campo de la zona. Ese plan, o sea, dentro de tu cabeza también sería repoblar pueblos ferroviarios. Lo que pasa, Juan, que el pueblo ferroviario vivía del ferrocarril. Claro, ¿qué trabajo tenés? Si no tenés el tren, no tenés vida. Y el río, el Mississippi que pobló esa parte es el tren. Mirá, ¿qué haces con eso? Primero, te lo lleno de gente. Pero si no la tenés... gente, te lo lleno de gente. La gente va feliz. Ya sé, Segundo, Juan, pero ¿de qué viven ahí? ahora te contesto. Segundo, las vías se pueden seguir usando. Existe el ferrobús, que es aunque no esté el tren, para ir a la escuela, etcétera, en la zona de Ayacucho. Yo conozco bastante bien la Sí, zona claro, de San conoces, Vicente. sí. Se puede resolver el tema del transporte. Tercero, ¿sabes lo que gasta el Estado en sostener la miseria, los miserables salarios sociales complementarios de nuestros compañeros en lugares donde no tienen futuro? ¿Cuánto es un salario? 8.500 pesos, es una vergüenza. Tendría que estar en 11.500 para empatar la inflación de los últimos meses. Eso es un reclamo que ya le estamos haciendo al presidente y esperamos que lo cumpla rápidamente. Llevar de 8.500 a 11.500. Las compañeras que están hoy todos los días en los comedores, en los merenderos, sosteniendo la paz social en Argentina, no se merecen ganar 8.500. Sosteniendo la paz social en Argentina. Lógico, imagínate si no estuvieran en los comedores. ¿Qué pasa? No, Vuela pero todo el aire. vuela todo por los aires. Miles de mujeres laburando un montón de horas por día con eso, no se las reconoce. O se las reconoce de palabra y no en términos prácticos.
Pero volvamos a los pueblos ferroviarios. Dale. Primero, hay un montón de fábricas y empresas que con esta crisis no pudieron trabajar, salvo que estuvieran a 200, 300 kilómetros de los centros urbanos. Hay un montón de empresas que se van a querer relocalizar. Primer punto. Segundo punto. El salario social complementario, si tiene un buen nivel y se convierte en un salario social de arraigo, con el que vos podés garantizar las cuestiones básicas de la vida, como se plantea en algunos lugares un salario universal, vos podés, teniendo eso y teniendo eso fijo por mes, tener garantizado lo mínimo. Y después vas desarrollando la vida. Juan, decir, vos vas a la asamblea de Villa Caraza, por ejemplo, en vez de los terrenos, decís, muchachos, ¿quién de ustedes se quiere ir a vivir a, Matilde Santa Fe? Entonces, ahí van a ser menos. Van a ser menos los que quieran ir a Matilde Santa Fe. Pero ¿sabes qué? Voy a sectores medios. Y de sectores medios, pibes jóvenes de sectores medios, parejas jóvenes de sectores medios. ¿A qué le llama sector medio? Profesionales jóvenes. ¿Para que se vayan a dónde? ¿Y les ofreces un salario del Estado, un salario universal, para que se te muden? Cuando Urquiza hizo la primera reforma agraria en la Argentina, cuando traía a los migrantes piamonteses, decía, primer año tenés garantizada la comida, la máquina para el campo, todo gratis, y un pedazo de 50 hectáreas de tierra. Segundo año tenés que generar tal producción, tercer año tal producción. Es decir, con planificación, así se construyeron todos los países del mundo. Pero te refuto con este argumento, sí. A ver qué decís. Tenemos dos problemas asociados que en esa época no teníamos. Uno, el tema de la cultura del trabajo, y el otro, el de la educación. Porque el acceso a la educación no solamente es el conocimiento, sino también las herramientas necesarias para cualquier trabajo. Vos sabés que hoy un obrero, hasta para trabajar en un sector industrial, necesita capacitación y conocimiento. Entonces ahí me parece que hay algo que hay que trabajar que no es inmediato, no es bueno, te pongo acá y vas a poder trabajar en esta área. Lógico que no es inmediato. Mira, en la zona de La Plata, en el Gran La Plata, hay 15.000 familias horticultoras, que son las que producen la lechuga, todas las verduras que ustedes comen. Son todos arrendatarios. O sea, pagan un alquiler por estar ahí. Ya son la segunda o tercera generación. Vinieron muchos de Bolivia en los 90 y ya tienen hijos. ¿Por qué los hijos no pueden tener un lotecito? Ya saben hacer todo, no hay que hacer ninguna educación. Pero además, cuando venían los migrantes, los abuelos o los bisabuelos, los tatarabuelos de muchos de nosotros, venían muertos de hambre, analfabetos y escapando de la guerra, analfabetos. La alfabetización de los migrantes se produjo después en Argentina. Entonces, lo que faltan acá no es educación o cultura del trabajo, faltan oportunidades. Bueno, pero el mundo es más complejo que en aquellos tiempos, digamos, y el acceso al trabajo también implica un nivel de conocimiento más desarrollado. El mundo es más injusto en algunos aspectos, pero tiene muchas más posibilidades, porque... Es cierto, pero esas posibilidades implican acceso al conocimiento. Pero, a ver, no hay que subestimar a la gente. La gente sabe trabajar, trabaja mucho, y lo que no tiene son oportunidades. Insisto, también, yo me acordaba cuando el ministro de Macri Triaca sacó el plan Empalme. Sí, decía, no funcionó nunca. Vamos a sacar los planes y vamos a dar trabajo a la gente. Pero señor, el problema es un problema de demanda de trabajadores, no de oferta. Dígame qué fábrica va a tomar a mis compañeros, pero ¿sabe la fila que se va a hacer? Escúchame, Juan. Es como el famoso, vayan a laburar, vagos, choriplaneros. Todos los compañeros siempre dicen lo mismo cuando le gritan eso. Dígame a dónde. ¿Dónde está? Cuando le dicen choriplaneros, ¿qué te dicen? Cuando en las marchas, cada tanto hay una marcha, vayan a laburar, los compañeros espontáneamente, deme laburo, dígame a dónde me anoto, dónde va a ser la fila. Escuchá, te voy a preguntar, ahora vamos a ir a Julita Respo, te voy a contar cómo se está endeudando la clase media, pero ¿para vos es válido? Pensé que es increíble la cantidad de gente que te ve y te escucha y atento a lo que vos planteás. ¿Es válido el tipo que quiere flexibilizar la cuarentena para ganarse el mango? Que está en el fondo del mar, el que tiene la pyme chiquitita, así está agarrado, se está casi... que es válido. A ver, los compañeros nuestros en Mar del Plata, cartoneros, hicieron una protesta en el basural para poder ir al basural a ganarse el mango. Es válido, pero hay que siempre tener, de alguna manera, un equilibrio entre la necesidad de ganarse el mango, la necesidad económica y la necesidad de preservar la vida. ¿Y el gobierno lo maneja bien para vos? Yo creo que el gobierno lo está manejando muy bien. Así como está haciendo otras cosas mal. Por ejemplo, mantener a los compañeros con este salario miserable mientras se subsidia grandes empresas y CEOs de grandes empresas. La cuestión sanitaria la está manejando bien. Y yo creo que a medida que vayan pasando el tiempo se van a ir con distintos protocolos habilitando
diferentes actividades. Entonces, entiendo y acompaño algunos reclamos. Otras cosas me parece que a veces grandes intereses económicos toman estos reclamos, los magnifican porque están buscando otra cosa. Así que cambió la mirada del mundo en donde se pedía, viste que en Europa en muchos lugares se valorizó el ganar guita, se valorizó la guita. ¿Para vos eso se entró definitivamente en crisis? Y hay una confrontación ahí. Y va a haber una confrontación muy, muy fuerte en los que quieren un mundo que siga girando alrededor del dinero y los que quieren un mundo distinto, donde haya tierra, techo, trabajo, donde se cuide la naturaleza, donde la mujer y el hombre estén en el centro y no el dinero. Y cuando te digo que yo conozco un montón de jóvenes que quieren ir a construir una vida nueva, tal vez un pueblo, una ciudad pequeña, te puedo asegurar que es verdad. Ahora, Juan, déjame decirte lo último. No quieren vivir más. Y después seguimos. Está buenísima la idea, está tremenda, pero... Y sabes, el respeto intelectual que te tengo, porque sos un tipo que se preparó, se formó, estudia. ¿No es de 200 años esta historia? De llevar a hacer una movida a que se practiquen... A ver, no estamos en un momento de educar, se vienen nuevas tecnologías, se viene el home office, se viene un trabajo donde ahora ya no necesitas ir a un lugar, sino tenés que crear. No es medio... No, a ver, Mirá, te lo pregunto con respeto, Juan, no para provocar. Los celulares. A ver, La tecnología, vas a África, a Calcuta, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo sabe usar un celular. No te garantiza nada eso. Porque en un mundo que manda una empresa privada a un tipo a hacer turismo a la luna, que no se pueda garantizar la tierra, el techo y el trabajo, lo elemental, es lo que marca la contradicción principal del mundo en el que vivimos. Que la tecnología, los avances de la humanidad, unos pocos se los apropian y las mayorías quedan totalmente al margen. Entonces nosotros tenemos que pensar un proyecto para las mayorías. Y el e-learning no es un proyecto para las mayorías, es un proyecto para las élites. Yo te reformulo lo que dice Alejandro sacándolo de la tecnología. Por eso yo te decía antes, el acceso al conocimiento. El acceso al conocimiento también es el oficio, es aprender y capacitarse para el mundo del trabajo que viene. Vos ponías ¿Cuál es el ejemplos mundo del de trabajo que viene? Bueno, mira, muchas de las cosas no las sabemos ni nosotros ni quienes Por se ejemplo, dedican a una estudiar. planta robotizada automotriz. Bueno, las plantas de ¿Sabes trabajo cuánto son laburo va a haber diferentes. para la planta robotizada automotriz? Yo te digo un Para trabajo... tres tipos. Bueno, no para importa, pero esos tres tipos tienen Yo que te digo un estar trabajo que capacitados. viene, por ejemplo, ahora, vos sabés que se vende mucho online. El mundo, mira, estamos ya volando a otro nivel, ¿no? Pero Gucci, hace un rato, acaba de salir un título en todo el mundo, dejó de sacar ropa por temporada. Sí. O sea, está cambiando minuto a minuto. Por ejemplo, hasta hace unos años el diseñador gráfico, y no quiero que se me enojen los diseñadores gráficos, era una carrera de tantos años para laburar y para ir a una empresa. Ahora, si vos podés editar un programa de televisión en un celular. Sí. Entonces, un montón de pibes que vos tenés en Villa Caraza o en estas economías populares, ¿no está bueno también educarlos para que puedan editar desde un Los celular? pibes ya saben editar del celular. Para editar, Sí. Trabajar con una empresa en venta online, No, ¿sabes poder qué pasa? editarle fotos para que se venda esa ¿Sabes empresa. la cuenta en que vos forma- tenés que hacer? Dale. Cuando se habla del tema de la capacitación y Sí. el conocimiento, que además, insisto, es subestimar mucho a la gente. La gente labura mucho, tiene oficios. ¿Sabes la cuenta que tenés que hacer? Es los empresarios, los oferentes de empleo, los que están ofreciendo, Sí. los que están buscando trabajadores. ¿Cuántos están buscando que no encuentran? ¿Cuántos están buscando? ¿Cuántos puestos de trabajo hay libres? Bueno, yo te digo lo que dicen los empresarios. Dicen, nosotros buscamos muchas veces y no encontramos obreros calificados. Es mentira. Nos falta la calificación Es o la mentira. capacitación para acceder al mundo del trabajo. Conseguime la lista de los empleos que quieren. Yo te digo lo Yo que te dicen. No, pero es Cuando mentira, los no es verdad. entrevistás y Mienten. cuando hablas. Mienten. No hay déficit de gente para laburar. Lo que hay déficit es de empleo. Y eso pasa en todo el mundo. Bueno, pero espera, la gente capacitación más o la capacitada. educación, digamos, el autodidacta, me parece que es algo que un poco atrasa. Vos necesitas que esa gente tenga acceso a cursos, a Pero es capacitaciones, una obviedad. a la escuela. Lo primero que tiene que tener acceso es una escuela que no se le caiga Bueno. a pedazos en la cabeza. Entonces, no sé, por eso no lo sé primero si que es hay que tener obviedad. acceso, bueno, pero es que no se puede, con este modelo de vida que tenemos, la escuela se te cae a pedazos en la cabeza, porque son aulas rebosantes de pibes, todos hacinados, todos concentrados. No podemos pensar en la tecnología del siglo XXIV cuando no tenemos resuelto el agua. Entonces, Me permiten un segundito, Juan, pará. Bancame, porque todo lo que estás hablando tiene que ver con lo de Juli. Te vamos a aprovechar, te vamos a hacer un par de preguntas más con Débora. Lo registró durante el aislamiento.
Estos ya son un periodo y medio, o sea, son 2 meses y medio. Este dato final es para que Juan nos haga y ya Y despidiéndolo. ahí tenés, mirá, el último dato, casi el 70% de los hogares del país se percibe pobre. Y ahí yo te puse los datos de cuánto es el salario mínimo dolarizado y cuánto es el salario promedio dolarizado. Escuchá ese dato, Juan. Casi el 70% de los hogares que Julieta trae como informe se percibe pobre. Para despedirte y para agradecerte que hayas venido, dame una definición o danos una definición. No sé si Débora también querés agregar algo más o alguna pregunta. Que tiene una percepción correcta de la realidad. Que la Argentina está empobrecida, está endeudada y que si no cambiamos la mentalidad y no empezamos a pensar un poquito más en grande que las pequeñas mitos y los espejitos de colores que nos vende el sistema, no vamos a poder resolver el problema de la Argentina. No hay empleo, no hay acceso a la tierra, no hay acceso a la vivienda. Todo eso solamente se puede cambiar con una planificación, una intervención muy fuerte del conjunto de la sociedad, sector público, sector privado, Estado, para poder pensar en un país donde no haya más una familia que vaya a buscar agua a 2 cuadras de la casa, a poquitos metros del obelisco. Te quiero preguntar para cerrar por mi parte, ¿vos no crees que tanto este gobierno como el de Macri anteriormente se olvidó de la clase media, que los sectores bajos, los sectores populares tienen, y así corresponde que sea, la asistencia del Estado, porque es un tema de absoluta subsistencia, ¿no es cierto? Y vos lo ves, y para garantizar la paz social, como vos decís, ahí está tanta gente trabajando en acción social. Pero la clase media no es el gran sector de nuestra sociedad olvidado por el gobierno anterior. Hay muchas clases medias. La clase media trabajadora, el tipo que es el profesional independiente, el que tiene una librería en el centro de la ciudad. Yo creo que, por ejemplo, hay que ver cuáles son los problemas que tiene ese sector. El alquiler es un problema grave. Hay 7 millones de inquilinos en la Argentina. Ahora, si uno empieza a plantear regulaciones de los alquileres, aparecen los 500.000 propietarios y hacen un escándalo. Entonces, las regulaciones que hay que hacer, a alguien de ese sector medio, un salario social complementario de 8.500 pesos no le cambia nada. No, es que muchos de ellos no tienen acceso porque no les corresponde. No, y si lo quisieran tener, si lo pudieran tener, tampoco les interesaría tenerlo. Estoy hablando del tipo que todavía puede mandar un hijo a un colegio privado. Que tampoco no le cambia nada. El colegio privado, la cuota del colegio privado vale más que el salario social complementario. Entonces, hay un problema de modelo de país. Y es una crisis en toda América Latina. Miremos lo que pasa en nuestro continente. Pasa en Europa también. Miremos lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos una ventaja. Que nuestro país está absolutamente desaprovechado. No es un tema de alta calificación. No hay oferta de empleo, sobra demanda de empleo, sobra demanda de gente que necesita trabajar y como no lo encuentra en el mercado, se inventa su propio trabajo, cartoneando en las ferias, vendedores ambulantes, horticultores, hasta la gente que sale de los penales, arma cooperativas para poder reinsertarse y no tener que volver a delinquir. Entonces, necesitamos cambiar la mentalidad de pensar que dando vueltas en el mismo círculo vamos a poder resolver algún problema. Te despido con la última mía. ¿Qué pensás de los anticuarentena? Insisto, que hay dos tipos de anticuarentena. El inocente, el que está un poco pasado de manija, que por ahí está desequilibrado por la situación. La persona que está desesperada porque necesita trabajar, eso es un mundo. Y después algunos pasados de piola que por resolver sus intereses económicos o por montarse en una situación por cuestiones políticas, están tratando de destruir un buen trabajo que ha hecho el gobierno, manteniendo las curvas de contagio y el índice de mortalidad en niveles bastante mejores que el resto de América Latina y el resto del mundo. Yo no quiero tener que ver fosas comunes como en Brasil o como en Estados Unidos. Prefiero que aguantemos un poco más y estoy convencido de que vamos a salir de esto por lo menos con un espíritu de cambio. Depende mucho y creo que Alberto tiene la oportunidad de ser el que lidere una transformación. Si lo hace, va a ser recordado siempre y si no lo hace, va a quedar en ese rincón polvoriento donde la historia deja a los mediocres. Gracias, Juan. Gracias a te compraría la campera, está tremenda. me la regaló mi papá hace muchos años. Está tremenda esa campera. Andate pues te queda acá. Bueno. Te pido, gracias, Juan, gracias por venir. Gracias.